Gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como él, nuestro Dios, nuestro Dios. Buenos días, queridos hermanos. Es como siempre un honor para mí poder estar junto a ustedes compartiendo de la palabra de nuestro Dios. El hermano Horacio, llegamos temprano con el hermano Horacio y me pidió si yo podía hacer la oración de confesión de pecados y me dijo, le voy a pedir al más gran pecador que pueda dirigirnos en la oración de pecados. Así que yo ahora me voy a vengar en el sermón. Quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 2 al 8. Tito, capítulo 2, versículos 2 al 8. Tito 2, de 2 al 8. ¿Lo encontró? ¿Sí? Ya, dice así, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El propósito, mis hermanos, del sermón del día de hoy es ser diligentes con la ordenanza de nuestro Dios. Y en nuestro texto encontramos tres ordenanzas sumamente claras. ¿Cuáles son? Que hay un mandato para los hombres mayores, como nuestro hermano Horacio, mandato a las hermanas mayores y menores, y el tercero, mandato a todos los jóvenes. Quiero entonces invitarlos a que podamos observar este primer mandato a los hombres mayores. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El primer consejo que nosotros encontramos, o la primera característica de estos hermanos maduros, es ser sobrios. Y esta palabra tiene la idea de que este hombre debe ser moderado en todos sus hábitos. Esto quiere decir que no debe entregarse a algún extremo en su comportamiento. Un hombre mayor no debe vivir en el exceso, sino que es llamado a todo lo contrario. Es llamado a vivir de tal manera que le diga no constantemente a sus deseos pecaminosos de satisfacer sus propias pasiones y caprichos. Es un hombre que debe estar siempre alerta de su pecado, que debe estar alerta, siempre, constante, que se debe conocer a sí mismo para saber cuál es el pecado con el cual batalla o los pecados por los cuales está batallando constantemente. La segunda característica que nosotros encontramos en nuestro texto, para que
mantenga la Biblia abierta, es ser serios. Y esta palabra indica que es un hombre que es digno de aprecio y respeto por todos los demás. ¿Por qué? Porque él trata de vivir cumpliendo la palabra de Dios. Ser serio es vivir la vida lo más equilibrada posible entre las emociones y la palabra de Dios, entre lo que sentimos y lo que la palabra de Dios nos dice que es lo correcto hacer. Los ancianos de la iglesia sirven justamente como ejemplo para los demás, para los adultos, para los jóvenes, para los niños. El comportamiento serio de un hombre mayor obliga incluso a los jóvenes a comportarse seriamente. Y no se entienda esta seriedad como que el hombre mayor no pueda reírse, ni ser alegre en su vida, sino que esta seriedad nos invita a ser hombres que cumplimos con la palabra de Dios en nuestra vida. Que nuestra palabra vale ante Dios y ante los demás. La tercera característica que nosotros encontramos en nuestro texto es ser prudentes. Y esta palabra indica que estos hombres mayores deben mantener una vida sabiamente. Deben ser hombres que vivan su vida con precaución, pensando siempre en el cuidado que deben tener con el otro. No solo deben sujetarse a sus pasiones internas, sino también deben cuidarse en el comportamiento para no dañar a alguien con sus palabras, con sus dichos, con sus acciones, con sus pensamientos. A través de la palabra de Dios, los hombres sabios viven evaluando y pensando bien sus acciones y sus palabras. Evaluando constantemente que lo que van a hacer, que aquello que van a decir, que cómo van a actuar, está conforme a la palabra de nuestro Dios. Estas tres áreas que nosotros hemos mencionado aquí afectan al anciano de manera externa. Pero ahora observaremos tres áreas que afectan de manera interna. Y quiero que volvamos a leer el versículo 2, pero la parte B, que dice, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Miremos entonces nuestra primera cualidad interna de un hombre maduro. Nuestro texto nos dice que debe ser sanos, ¿en qué cosa? En la fe. Esto quiere decir que se espera de estos hombres que tengan una fe robusta, una fe saludable en el verdadero mensaje del Evangelio. Estos hombres ya han experimentado en su vida el nuevo nacimiento y tienen muy clara la salvación en sus vidas. Estos hombres no deberían dudar de quién es su Salvador, porque han caminado toda una vida con Jesús. Ellos no deberían dudar de quién es su Redentor, porque saben y han disfrutado del perdón de sus pecados constante. Deben estar firmes, más firme que cualquiera en su fe en el Señor Jesucristo. Para que cuando nosotros los observemos y los miremos, digamos, quiero tener esa fe. Que a pesar de las tribulaciones que ha pasado mi hermano o mi hermana, se mantiene firmes en los caminos del Señor. Veamos nuestra segunda cualidad interna. Deben ser sanos en el amor. Dios le demanda a estos hombres a tener un amor saludable y sin contaminación alguna. Un amor correcto principalmente para sus esposas e hijos. Sin embargo, también debemos señalar que su amor principal debe ser Dios y que Dios debe gobernar su vida y sus acciones. Ellos no deben vivir para sí mismos, deben ser desprendidos y generosos. Las cosas de este mundo
no deben acaparar su amor. Mientras más faltos en amor somos, mis hermanos, más amargados nos convertimos. Mientras más falta de amor hay en nuestras vidas, más amargados somos. Es por eso que ustedes pueden ver a personas mayores completamente amargadas, completamente tristes. Y es porque el amor de Dios no está reinando en sus vidas. Mientras más amargados nos convertimos, más indiferentes nos transformamos a las necesidades espirituales y materiales de aquellos que la necesitan. Nos volvemos descuidados en dar amor a los otros. Con mucho respeto. Las personas mayores siempre quieren que las llamen y que las visiten. Y está bien. Pero ellos deben ser ejemplos en esto. ¿Se entiende? Las personas mayores, en su madurez, en su experiencia y en el amor del Señor, deben ser ejemplos en llamar, en preguntar cómo están los demás, en aconsejar a los más jóvenes. Lo tercero que se nos dice es que deben ser sanos en la paciencia. Y esta frase tiene la idea de tener resistencia, de tener perseverancia. Estos hombres mayores deben resistir las dificultades o el estrés de la vida. Es por eso que deben tener una fortaleza interior robusta para soportar todas las pruebas que nos trae la vida. La vida no es fácil, mis hermanos. Pasamos por dificultades, pasamos por problemas, pasamos por enemistades. Por eso es que se espera que la paciencia de estos hombres sea perfecta. No solo para soportar las enfermedades del cuerpo que vienen por el avance de la edad, sino también soportar los sufrimientos a los que somos llamados por causa de Cristo y su Evangelio, para poder correr la carrera y llegar hasta el último día de nuestras vidas glorificando y honrando a nuestro Dios. Uno no se jubila de ser cristiano. Somos cristianos hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último aliento. Debemos ocuparlos para glorificar a nuestro Creador. Hemos observado entonces hasta aquí, mis hermanos, lo que Dios pide a los cristianos ancianos, a los maduros en la fe. Pero ahora corresponde que observemos el mandato a las mujeres, tanto mayores como menores. Versículo 3 en adelante, hasta el 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En primera instancia encontramos 4 características que deben marcar la vida de piedad de una mujer cristiana. Y lo primero que se espera de ellas es que sean reverentes en su porte. ¿Y qué significa esto? La palabra aquí quiere decir que la apariencia y la conducta deben ser apropiadas porque están ante la presencia de Dios. El punto de nuestro texto no es que el cuidado personal sea prohibido o sea pecaminoso. No estamos diciendo que el cuidado que ustedes pueden tener, mis hermanas, sea malo. Al contrario, está bien, lo pueden hacer. Pero lo que nuestro texto está diciendo que es malo cuando su apariencia externa es el centro de sus vidas. No es malo ir a la peluquería. No es malo darse una manito de gato.
Lo malo es que inviertas más tiempo, más dinero, más preocupación en las cosas terrenales que en alimentar tu alma a través de la palabra de Dios. Lo malo es que gastes dinero en cosas superficiales y no en alimentarte espiritualmente a través de una buena Biblia, de buenos libros, de escuchar sermones. El segundo mandamiento que Dios le demanda a las hermanas en este texto es que no sean calumniadoras. La palabra que usa aquí es diabolos, que es la misma palabra para nombrar al diablo, como el acusador. Es decir, estamos frente a una palabra sumamente fuerte, mis hermanos. Porque lo que nuestro texto está diciendo es que las mujeres de la iglesia no sean diablos, que no sean calumniadoras o acusadoras. Una mujer diablo es aquella que es engañadora, que es amante del chisme. No solo que es chismosa, sino que lo ama, que su deleite está en andar hablando mal de los hermanos o de las hermanas, difamando a otros sin preocupación alguna de dañar la reputación, sin la preocupación de causar daños y perjuicios. Dios quiere, queridas hermanas, que utilices tu boca para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó. Así como dice el Salmo 71, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. El tercer mandamiento que Dios demanda en este texto es no esclavas del vino. Y esta idea quiere decir que una mujer o que ustedes, hermanas, no deben ser dominadas por ninguna influencia. En este caso se ocupa vino, como el vicio mencionado, pero podemos ampliarlo y decir que el espíritu de nuestro texto nos quiere decir que no deben ser esclavas de nada, ni de los hijos, ni de su esposo, ni de su comodidad. Y pongo a cualquier otra cosa que sea lo que se lleva a tu preocupación. Puede ser también algún vicio, o pueden ser cosas muy buenas, como los hijos, o el esposo, o tu comodidad, o tu trabajo, o el éxito que has alcanzado. No seas esclava de nada de esto. Dios te demanda que no vivas dominada por nada. Recuerda que ahora eres esclava de Cristo, que vives para Cristo, que si vas a estar esclavizada a algo, que sea al Evangelio, que sea en servir al Señor, amar al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. El cuarto mandamiento que Dios te demanda, querida hermana, es que seas maestras del bien. Y esta palabra tiene la idea de que deben ser ejemplos de vida. Ejemplo en hacer cosas buenas. Que tu vida tiene que estar marcada por hacerle bien a los demás y por confiar en el Señor en todo momento. Y te quisiera preguntar, ¿eres tú ejemplo a otras en las cosas buenas y honestas? ¿Las demás ven en ti una mujer que hace el bien a sus hermanos? ¿Estás guiando con tu conducta, con tu ejemplo a las más jóvenes a hacer bien a las iglesias? ¿Cómo estamos esperando que las niñas o que los niños o que los adolescentes vengan a la iglesia, disfruten en la iglesia si nosotros no estamos siendo ejemplos para ellos?
Las mujeres pueden ver en ti una maestra de cosas buenas. Encontramos en nuestro texto una serie de mandatos como ser amorosas con su esposo, amorosas con sus hijos, prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Y todo esto, fíjense, con el propósito de que la palabra de Dios no sea blasfemada, que sea Dios honrado y glorificado. El amor hacia los demás es algo que está claramente expuesto en la palabra de Dios. Es una cualidad que goza cada cristiano verdadero y es algo que nuestro Señor, como Señor, predicó constantemente y que los apóstoles repitieron una y otra vez. Y la palabra que se ocupa aquí es la palabra filandros. Y tiene la idea de que las esposas deben ser cariñosas, amorosas, como esposas, como madres y como hermanas en la fe. Por lo tanto, las mujeres maduras, casadas, deben enseñarle a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos. Y esto significa más que simplemente darle un beso cuando sus esposos se van a trabajar. Incluye el respeto. Incluye el reconocimiento que tu esposo es cabeza en el hogar. Incluye perdonar con gracia. Incluye mantener las líneas de comunicación siempre abiertas. Incluye que debes refrenarte de criticar o contradecir a tu esposo delante de otros y que debes presentar tu apoyo incondicionalmente. La bondad no siempre es fácil. Yo lo sé, mis hermanas. El mundo trata de desviar a las mujeres de sus virtudes cristianas. Por eso que las ancianas deben estar firmes y necesitan enseñar a las jóvenes a ser buenas, sujetas a sus maridos. Hemos observado lo que Dios pide de los maduros en la fe, de las mujeres, pero ahora corresponde que observemos el mandato que nuestro texto hace a todos los jóvenes. Y aquellos que se sientan jóvenes también. Versículo 6 en adelante dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El versículo 6 nos llama la atención a los deberes de los más jóvenes de la iglesia, indicando nuestra primera reflexión, que es: los jóvenes de la iglesia deben comprometerse con la sana doctrina, siendo jóvenes prudentes. Los más jóvenes de la iglesia no tienen licencia para vivir alocadamente simplemente porque son jóvenes. También son parte del cuerpo de Cristo. También entonces son responsables del cuidado de este cuerpo al que pertenecen. Si tú perteneces al grupo de los más jóvenes de la iglesia, tu llamado en este momento es vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Deben ser jóvenes con dominio propio. La juventud no es una autorización para vivir alocadamente, para entregarse a los placeres del mundo. Fíjense que nosotros lo hemos normalizado. Es que son jóvenes, inmaduros. No, hermanos. El ser joven no significa que deben pecar constantemente, que se deben entregar a sus malos deseos.
sino todo lo contrario, mis hermanos, son llamados a ejercer dominio propio, a sujetar sus pasiones pecaminosas, a sujetar sus malos deseos en obediencia a su Señor y Salvador Jesucristo. Los jóvenes en la iglesia son llamados a ser santos, santos en todo sentido. En una paráfrasis del texto, nuestro versículo dice lo siguiente: exhorta a los más jóvenes a que sean sensatos en todas las cosas. Es decir, que piensen adecuadamente, sin permitirse exceso alguno. Porque sigue siendo pecado, aunque lo cometa un niño, un joven o alguien que no conoce del Evangelio. Pecado es pecado. Piensa entonces de manera sobria, usando todos los sentidos que Dios te ha regalado, todas las facultades que Dios te ha permitido tener, y adora y sirve a tu Señor. Los más jóvenes de la iglesia deben pensar con prudencia, con sensatez y, por supuesto, actuar en consecuencia a lo que ellos saben, a lo que es el mensaje del Evangelio. Jóvenes de esta comunidad local, ¿estás pensando con prudencia lo que haces? ¿Estás siendo sensato en todas tus acciones? Cuando te encuentras en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, o simplemente te estás dejando llevar por las modas y por la forma de este mundo. ¿Estás realmente luchando contra tus malos deseos? ¿Estás realmente batallando en contra de la influencia de este mundo que aborrece a Dios? Joven, cuidado. Los placeres de este mundo te llevarán a la destrucción. Cuidado. Siempre alertas. Nuestro texto nos hace una cariñosa invitación, que los jóvenes aprendan con prudencia. Jóvenes, ¿están realmente dispuestos a aprender? ¿Están realmente dispuestos a aprender qué es lo correcto para ponerlo en obra y en práctica por amor a tu Señor? Tito sabía que debía ser un modelo a seguir. Nuestro texto lo dice. Pero los jóvenes son responsables de mirar e imitar ese modelo de prudencia y de dominio propio. Esto implica entonces que ustedes jóvenes son responsables de imitar y estar dispuestos a recibir consejo y exhortación cuando es necesario. En primer lugar, los jóvenes y todos nosotros debemos aprender de Cristo. Él es el modelo a seguir. Su ejemplo perfecto debe ser digna de nuestra admiración. El llamado a los jóvenes hoy de nuestra iglesia es a identificarse plenamente con Cristo, como sus seguidores y sus discípulos. Si tú eres parte del pueblo de Dios, a pesar de tu juventud, eres llamado a identificarte con tu Señor, no con el mundo, no con las modas de este mundo. Si te dices un seguidor de Cristo, debes entonces estar dispuestos a aprender de Cristo a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, los jóvenes deben aprender de sus maestros cristianos. Dios ha establecido en la vida de los jóvenes, de los niños, a varias personas, principalmente los padres, pero también en un contexto de iglesia, a los líderes de la iglesia. ¿Para qué? Para justamente enseñarle a los otros a través del ejemplo. No estamos únicamente para desanimarlos ni frustrarlos, sino para ayudarlos en su caminar. En este caminar con Cristo,
en esta vida cristiana que no siempre se hace fácil. Jóvenes, ¿están dispuestos a aprender? Padres, madres, líderes cristianos, hermanos mayores, ¿pueden ver los jóvenes de la iglesia en nosotros ejemplos de prudencia? Ejemplos de prudencia en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestras acciones. ¿O nos están viendo actuar por los impulsos, siguiendo los impulsos, siguiendo las rabietas, siguiendo los deseos mundanos? ¿O estamos realmente caminando bajo los principios de la palabra de Dios? Dios nos ayuda a nosotros los adultos a que nos arrepintamos de nuestras imprudencias, de nuestros pecados y entendamos que estamos puestos como maestros y ejemplo de los más jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dice que es mejor que te ates una cuerda con una gran piedra y te eches al fondo del mar? ¿Qué es mejor eso que hacer tropezar a uno de los más pequeños? Cuidado, hermano. Cuidado que con tu imprudencia, con tus pecados, los más pequeños no quieran seguir a Cristo. Cuidado, hermanos. ¿Qué clase de modelos estamos siendo para aquellos que nos observan? ¿Somos un ejemplo en buenas obras? ¿Hacemos buenas obras, mis hermanos? ¿Orar por los otros? ¿Visitarlos cuando están en necesidad? ¿Cuando hay alguien afligido, poder brindarle ayuda? ¿Somos capaces de sacarnos de nuestros bienes materiales para darle a aquel que está en necesidad? Nuestros hijos nos observan. Los más pequeños nos observan. ¿Estamos siendo un ejemplo en integridad y seriedad? Realmente se puede decir de nosotros, mis hermanos, yo sé que todos pecamos, que todos batallamos con cosas, pero estamos siendo o tratando de ser íntegros, de ser honrados, de ser serios. Ser serio significa ser comprometido en tu comunidad. ¿Estamos siendo ejemplo en la sana enseñanza? ¿Estamos nosotros capacitándonos para que cuando nos pregunten podamos responder bíblicamente? ¿Estamos siendo un ejemplo que calla a los adversarios? ¿O en nuestro trabajo nos comportamos igual que ellos? ¿O en el colegio nos comportamos igual que aquellos niños que no conocen del Señor? ¿Estamos realmente siendo un ejemplo que calla a los adversarios? ¿Realmente se podría decir de nosotros que somos una persona diferente? ¿Que hay algo diferente en nosotros? ¿O tenemos mal testimonio con los vecinos, o en los trabajos en donde hemos estado, o con nuestros compañeros de trabajo? Cuidado. Tenemos un mandato que cumplir. Y si ustedes se dan cuenta, no se salva ninguno. Desde los más pequeños hasta los más ancianos deben vivir una vida que muestre a Cristo. Qué gran desafío tenemos, mis hermanos. Oremos. Amado Señor, delante de ti vamos.